creo que vale la pena que nos remontemos y que entendamos muy bien qué es realmente la transformación digital, ¿no? Me iría más atrás hacia entender que así como en la revolución industrial cambiaron las reglas del juego, hoy las reglas del juego en el mundo de los negocios pues ha cambiado o están cambiando. Y no solamente en las industrias de productos de consumo o en las industrias meramente nativas digitales, sino en todas las industrias. Yo tengo por ahí una grafiquita de un documento donde se ven cómo las diferentes industrias van caminando por esta transformación digital en diferentes momentos y etapas. Unas van más avanzadas que otras, pero prácticamente la industria química, que se podría decir que es muy de manufactura o muy, dice uno, pues, ¿qué se transforma digitalmente ahí? Pues desde ahí empieza la transformación digital, ¿no? Empiezas la agricultura misma, la construcción, todos están transformando la manufactura, hasta industrias que no son mucho más familiares, como es la industria del turismo o la industria pues, de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, las diferentes industrias, en cada una de ellas están apareciendo modelos de negocios que irrumpen y cambian el status quo en muchos aspectos, ¿no? Podríamos decir o afirmar en todos los aspectos. La revolución digital también se llama la tercera revolución industrial o la revolución científico-tecnológica es el proceso que ha hecho que las tecnologías vayan reemplazándose. Se van reemplazando, por ejemplo, la tecnología digital reemplaza a la analógica, la tecnología analógica reemplazó a la tecnología mecánica y eléctrica, ¿no? O electrónica. Entonces, estas nuevas tecnologías pues vienen dándose a finales de los 50, finales de los años 70, ¿no? O sea, todas esas dos décadas de los 50 a los 70 vienen dándose estas transformaciones digitales porque empieza a haber una adopción y proliferación de las computadoras digitales y empieza a haber un acervo, un mantenimiento de registros digitales. Y estas tecnologías, todas ellas que siguen siendo utilizadas a la actualidad, pues son las que están haciendo que se cause esta disrupción. De manera implícita, el término de transformación digital o revolución digital también se refiere a los cambios radicales que se provocan por la computación y la tecnología de la comunicación, que se da en la segunda mitad del siglo XX, hace pues ya un ratito, y pues está transformando estas industrias radicalmente, ¿no? Análogo a la revolución agrícola y a la revolución industrial, la revolución digital marca radicalmente el comienzo de la era de la información. Y esto es lo que la hace radicalmente diferente a otras revoluciones industriales, llamémosle así, ¿no? En el centro de la revolución digital o la transformación digital, está la revolución, la producción en masa, uso muy generalizado ya de los datos, ¿no? Donde hay circuitos lógicos digitales y esto pues hace que haya más tecnologías y tecnologías derivadas, incluyendo la computación digital, el teléfono celular digital, Internet. Entonces, la era de la información es en la que estamos hoy. Y esta era de la información me da acceso a muchísimos datos, millones de datos, ¿no? Es que no alcanzamos a saber el número de datos que hay, ¿no? Que ahora pueden ser procesados a una muy alta velocidad y que nos permiten a las empresas analizar estos datos y, por lo tanto, tener información, no solamente tener datos, no solamente tener información, sino tener un conocimiento en tiempo real de muchas cosas, principalmente hoy de las tendencias de consumo, por ejemplo, que esto hace que evolucione rápidamente el cambio de los modelos de negocio, ¿no? Ahora, si nos vamos a la esencia, nos tendríamos que preguntar qué es realmente transformar. Y yendo a los diccionarios, ¿no? Pues transformar es un verbo transitivo, expresa una acción, un movimiento, un pensamiento del estado del sujeto. ¿Y qué define? Define que estamos haciendo algo o estamos haciendo que algo cambie de forma o de aspecto, pero se está haciendo todavía. Es hacer que algo cambie
o sea distinto, pero sin alterar totalmente todas sus características y sobre todo no alterando las características esenciales. Entonces, cuando hablamos de la transformación de las empresas, estamos hablando de cómo la revolución digital está causando a gran velocidad este cambio de manera parcial o total de cómo las empresas estaban operando antes. Cuando estamos hablando de que las empresas están operando de manera diferente. Es impresionante porque en el 2017, de 10 de las empresas más valiosas, 7 eran plataformas digitales. Y estamos hablando de empresas como Alibaba, Facebook, por supuesto, Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet, ¿no? Estas empresas dejaron de ser empresas manufactureras y ahora son plataformas digital. Cuando estamos hablando de esta transformación, vemos que el problema al cual se enfrentan las empresas es un encuentro de nuevas empresas en diferentes sectores. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy las fronteras de competencia con esta transformación digital pues se ha cambiado. Cuando hablamos, vamos a pensar de la industria de health and wellness, de salud y bienestar, podemos hablar de muchísimas empresas que están en esta industria. Originalmente hubiéramos pensado en los laboratorios, ¿no? Empresas como Johnson & Johnson o empresas como Pfizer, ¿no? Que están en el mundo de la producción de medicamentos, ¿no? Pero la definición de esta industria está realmente cambiada totalmente, ¿no? En Health and Wellness ya están compitiendo GNC, por ejemplo, esta empresa de venta de suplementos alimenticios, pero también están las empresas, las aseguradoras. Están empresas como Pelotón, ¿no? Esta empresa que vende bicicletas y que tiene toda una plataforma donde puedes hacer entrenamientos de bicicleta. Está Apple, que tiene sus relojes, ¿no? El Apple Watch, donde te va capturando tu ejercicios, tus datos, ¿no? Y podemos hablar de muchísimas otras empresas que jamás hubiéramos pensado que están en esta industria, ¿no? Las barreras de las industrias se están borrando radicalmente por esta disrupción digital, ¿no? El problema es que el encuentro de nuevas empresas en los diferentes sectores que pues están siendo capaces de establecerse en el sector correspondiente y también ser más eficientes en muy poco tiempo, ponen en riesgo el valor que tradicionalmente estas empresas producían o generaban para los consumidores. ¿Qué podemos decir? Que el mundo de los negocios pues, ha cambiado debido a todas estas tendencias, a todos estos cambios radicales, a la adopción que están haciendo los consumidores de las nuevas tecnologías, al almacenamiento y manejo de datos, a la generación de nuevos contenidos y servicios. No se puede decir que es primero el huevo o la gallina, si es primero el consumidor que ha cambiado los hábitos de consumo o son las tecnologías los que están cambiando, ¿no? Lo que sí podemos decir es que el consumidor lo que está buscando es más valor y ha encontrado en estos nuevos modelos de negocio mucho valor. Cuando hablamos de innovación, siempre hablamos de una curva que es como una curva S, que la adopción de estas innovaciones se va dando primero en los early adopters, ¿no? Que es una base de clientes muy pequeña, pero luego conforme va creciendo o se va difundiendo más la innovación, vamos viendo que hay muchos más consumidores que van adoptando las tecnologías. Y se va dando hasta que llega a lo que se llama el mainstream. La mayoría de los consumidores empiezan a utilizar las innovaciones antes de que llegue una nueva innovación y que rompa esta curva S, ¿no? Podemos ver que desde 1985 apareció la tecnología 1G y los jugadores ahí eran en la industria de esta adopción de la tecnología 1G de comunicación, pues eran Motorola, HTC. Después viene una segunda curva, que es los de las 2G, que viene BlackBerry, ¿no? Aparece Nokia, aparece con su sistema de comunicación, su sistema operativo único, ¿no?
y gana gran participación de mercado. Crece Nokia, aparece la tecnología Edge, luego viene la 2G, la 3G y luego viene la 4G, donde ya empezó a aparecer Apple, Samsung y otros jugadores. Ahora vamos a tener la 5G, ya tenemos la 5G a nuestra disposición. ¿Quiénes van a ser los nuevos jugadores? Suena como que Huawei va a ser uno de los grandes jugadores. En fin, pero la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿quién va a sobrevivir a la siguiente curva, esta S, de las diferentes industrias, ¿no? ¿Quién está al día? Porque las industrias van evolucionando radicalmente, ¿no? Los empresarios tendrían que hacerse preguntas como, ¿en qué industria estoy hoy? En este cambio, en esta transformación digital, en esta evolución, en esta aceleración digital, porque hoy no hablamos ya de transformación digital, sino con la pandemia hablamos ya de aceleración digital. ¿En qué industria estoy? ¿En qué industria quiero estar? ¿Cómo puedo explotar los datos que hoy tengo para ser un buen competidor, un competidor relevante, ¿no? ¿Y cómo debería yo de evolucionar hacia este nuevo entorno, este nuevo contexto, ¿no? Son preguntas esenciales que hoy los empresarios tendrían que tener en la cabeza, ¿no? Con la pandemia, pues nos queda muy claro el fenómeno de la globalización, pues es la interconexión que tenemos en todos los ámbitos, ¿no? El comercio, flujos financieros, flujos de producción, de comunicación, información, datos, etcétera, ¿no? Pues enfermedades. Y estos intercambios no solamente se realizan una vez al año, sino que al contrario, cada vez son más frecuentes. Y en un periodo de tiempo muy corto pues, se realizan intercambios interminables, lo cual nos indica que el impacto global que la transformación digital ha tenido en las empresas se ve claramente en todos los sectores, ¿no? Y esta es una realidad que para muchas de las empresas esta revolución digital les ha tomado por sorpresa, ¿no? A muchas empresas les ha tomado por sorpresa o no le dieron la importancia que deberían de darle, ¿no? O sea, estaban con la pandemia, por ejemplo, pues muchas empresas estaban como descolocadas y al estar descolocadas se han quedado un poco rezagadas, ¿no? A otras, la adaptación a la era digital ya era pues un plan de vuelo que tenían muy claro en sus planes estratégicos, ¿no? Empresas que fueron fundadas antes de la era de la disrupción digital, es lo que hemos encontrado nosotros, por ejemplo, en el estudio que estamos haciendo, que estamos tratando de conformar ya, de armar, ¿no? Totalmente, pues ahora se enfrentan con la pregunta de cómo deberían de transformar su negocio tradicional en esta era digital. O también se encuentran con la pregunta que si deberían de cambiar radicalmente su modelo de negocio a que fuera un negocio digitalizado totalmente, ¿no? Y pues son preguntas muy profundas para las empresas, pero que las decisiones deben de tomarse a la velocidad como está cambiando el mundo de los negocios, ¿no? IPADE. The World Calls.